Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya me habían pedido: fantasmas, fantasías. ¿A qué nos referimos en psicoanálisis cuando hablamos de una fantasía, de un fantasma? ¿Será una cuestión de imaginación? ¿Será justamente los fantasmas del pasado, ¿no? Los fantasmas de las navidades pasadas? ¿O a qué nos referimos con esa idea del fantasma? Bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos del canal. También puedes suscribirte a Patreon, en donde podrás encontrar contenido totalmente exclusivo, cursos, clases especiales, supervisiones y demás. Así que no te quedes fuera, nos vemos en Patreon y ahora sí, sin más, comencemos. Primero que nada, debemos entender que las fantasías no son cuestiones de imaginación nada más, ¿no? Primeramente, lo primerito que tenemos que entender es que lo que vislumbra Freud de las fantasías son sueños diurnos, ¿no? Es decir, estas ensoñaciones despierto que parecerían como una especie de cuentos que nos vamos creando, por decirlo así, cuando estamos despiertos, ¿no? Eso es con lo primero que se encuentra Freud cuando comienza a establecer la idea de la fantasía, ¿no? Debemos entender que si bien las fantasías en este sentido, esos sueños diurnos, parece que tienen que ver con una posibilidad consciente porque uno está despierto, porque no es como que como en el sueño cuando uno está dormido y entonces no puede con exactitud controlar lo que está soñando. Acá parecería que uno controla lo que está imaginando, ¿no? Pero no es así, ¿no? Estas fantasías conscientes, por ejemplo, estos sueños diurnos, tendrán un fondo o un origen inconsciente. Cuando lo planteamos así, entonces lo primero que nos encontraríamos sería como una contraposición, ¿no? Entre la imaginación y la realidad, hablando en términos vagos o en términos analíticos, en términos freudianos. La realidad psíquica y la realidad fáctica, ¿no? Este versus. Hay una realidad la cual estaríamos de alguna manera inmersos gracias a estas cuestiones de la imaginación o estas cuestiones del psiquismo, y habría una realidad fáctica, ¿no? Una realidad en donde entonces podemos tocar las cosas, ¿no? Podemos beber el agua, no es que no la estemos imaginando, sino que hay cosas en la realidad, ¿no? Eso sería como algo importante desde este punto de vista del psicoanálisis, ¿no? En donde este psicoanálisis que piensa justamente esta división, vamos a ponerlo así. Y tenemos a Freud hablando de esta realidad psíquica y esta realidad fáctica, principalmente o más explícitamente, mejor dicho, justo cuando habla en el yo y el ello, ¿no? Y justo habla de la cuestión de la psicosis, en donde el psicótico entonces estaría despegado de la realidad, ¿no? Tendría una pérdida de realidad. Lo cual no querría decir que el neurótico no, pero habría una deformación, por decirlo así, de la realidad. Bueno, eso en una contraposición, ¿no? Pero debemos entender que la realidad psíquica, por ejemplo, no solo es el mundo interno, no solo es las cosas que yo me imagino. Tiene un núcleo que está constituido básicamente por lo que podríamos pensar como una forma de existencia, ¿no? Esta realidad psíquica sería una forma de existencia, una forma de ¿cómo se dice? De ver el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De estar en el mundo. Destaco aquí lo que Freud llama mejor dicho, esto lo saco de Harari, ¿no? De un autor, de Roberto Harari, que menciona las protofantasías, ¿no? De Freud, incluyendo ahí la novela familiar, por ejemplo, o las fantasías originarias, ¿no? Es decir, estas protofantasías, ¿no? Que habría fantasías como ¿cómo decirlas? Como un poquito generales por cuestiones históricas, ¿no? Que permiten a Freud pasar de la idea del trauma, ¿no? De que hay un suceso en tu vida el cual justamente genera ciertos síntomas, ¿no? La causa de los síntomas estaría justamente por
cuestiones fácticas, estas protofantasías permiten a Freud pensar que no solo son las cuestiones fácticas las que generan ciertos malestares, sino también estas protofantasías, ¿no? Es decir, que los sucesos fantaseados también tienen sus repercusiones, básicamente. Existen para Freud fantasías conscientes, inconscientes y preconscientes. Sin embargo, como les decía en un inicio, su núcleo termina siendo inconsciente. Vamos a leer un poco de lo que dice Freud acerca de la idea de las fantasías, ¿no? Ellas, las fantasías, se hallan, por una parte, altamente organizadas. Hay que subrayar eso, ¿eh? Las fantasías no son una locura, sino están altamente, organizadas. No son contradictorias. Han aprovechado todas las ventajas del sistema consciente y nuestro juicio difícilmente las distinguiría de las formaciones de ese sistema, ¿no? De las formaciones conscientes. Es decir, que estas fantasías tendrán ciertas reglas, ¿no? Ahí vemos un parecido con otro autor que más adelante hablaremos. Dice, por otra parte, son inconscientes e incapaces de volverse conscientes. Las fantasías, dice hasta ese momento Freud, no son capaces de volverse conscientes. Su origen inconsciente es lo decisivo para su destino. Entonces, en este sentido, las fantasías para Freud no serían cualquier cosa, ¿no? Estarían guiadas, vamos a ponerlo así, y es más, me atrevería a decir que están determinadas. Roberto Harari, justamente en este libro que tengo por acá, ahí se ve, Fantasma, fin del análisis, menciona o hace una alusión justamente a la idea de la fantasía, ¿no? Como una especie de obra teatral, ¿no? En donde el paciente en este caso, o él lo llama sujeto, yo diría la persona, cree que arma, cree que otra persona arma todo este núcleo, ¿no? Toda esta obra de teatro. Sin embargo, no se da cuenta que él mismo es objeto de dicha obra de teatro. Es decir, que esta fantasía, como lo decía hace un momento con Freud, está organizada, tiene un orden y no tiene contradicciones en sentido de sus propias reglas, ¿no? Habrá que ver eso. Eso principalmente, ¿no? La idea de las propias reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta pluma decimos que es negra, no podríamos decir que es verde. Sin embargo, podríamos decir dentro de las reglas que esta pluma es negra, pero también podría ser roja. Sin embargo, sigue cumpliendo la regla de que no es verde. De este modo, entonces, podemos decir que la fantasía, en términos freudianos, es una forma de ordenar el mundo. Eso es con lo que quiero que nos quedemos. Una forma de ordenar el mundo, una forma de cómo el mundo se ordena. Esto tiene ciertas repercusiones, es decir, hay un mundo, hay cosas, hay objetos, ¿no? Hay cosas en el mundo, las cuales la fantasía nos va a permitir ordenar. Y ustedes se preguntarán, al principio del video dije fantasías o fantasmas, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la idea del fantasma? Bueno, lo habrán visto tal vez en algunos otros lugares, en algunos otros espacios, en donde justamente la idea de fantasía y fantasma es exactamente la misma, solo es un error de traducción. ¿Qué quiere? Bueno, tiene sus vertientes, ¿no? Lo que quiero decir que es exactamente lo mismo es el concepto. Fantasma, fantasía, los podemos reducir a lo mismo, ¿no? Fantasma y fantasía es un problema, es un error de traducción y hasta ahí, ¿no? Tienen su diferencia, obviamente, la cual vamos a ir viendo, ¿no? Lacan, no es que Lacan proponga el fantasma, ¿no? Sino Lacan propone la fantasía y estos errores de traducción por los idiomas, ¿no? Son los que llegan a poner la idea del fantasma. Cosa interesante, porque es a lo que le dan mucha importancia a los autores latinoamericanos o de habla hispana, ¿no? Los
autores de habla hispana todo el tiempo andan hablando del fantasma, del atravesamiento del fantasma, de que qué onda con el fantasma de uno, el fantasma de otro. Y bueno, hay algo que dice Harari justamente, que déjenme les leo, acerca del atravesamiento del fantasma, ¿no? Dice: ahora bien, atravesamiento del fantasma no significa travesía, como se ha dado en traducirlo una y otra vez, a partir del vocablo traversé. No se trata de ir por encima de una superficie como evoca en su sentido imaginario del término travesía, ¿no? O sea, no se trata de ir caminando como una travesía y tampoco se trata de atravesar algo, ¿no? De que haya algo como una hoja de papel, la cual podamos atravesar con algún objeto, ¿no? Aquí por aquí se ve. Entonces no se trata de ese atravesamiento. De hecho, Lacan en el seminario 11 dice, yo no sé de dónde sacaron, lo estoy parafraseando totalmente, pero dice, yo no sé de dónde sacaron la idea de atravesar el fantasma, ¿no? Si acaso lo dije alguna vez, pero solamente. Entonces, bueno, lo que les iba diciendo es justamente que fantasma solo es un error de traducción que seguimos manteniendo extrañamente, ¿no? Y digo seguimos manteniendo porque me incluyo en la idea. Así que tal vez por esta idea social o esta idea como muy comunitaria en el habla hispana que seguimos dándole como mucha importancia a la idea de fantasma sobre fantasía, ¿no? Una locura total. Pero en fin, abordemos un poco lo que sería entonces para Lacan o qué le da vuelta a Lacan a la idea de fantasma, ¿no? O de fantasía, mejor dicho. Vamos a comenzar a decirlo correctamente, ¿no? La idea de Lacan de fantasía no es no es tan diferente a la de Freud. Es decir, hace un momento les leía una cita en donde Freud decía que esta idea de fantasía estaba ordenada, ¿no? Tiene un orden. Y les comentaba que se parecía a otro autor, es decir, a Lacan, ¿no? La idea de fantasía en Lacan tiene la connotación de el ordenamiento, no de un ordenamiento, perdón, de la realidad como es en Freud, ¿no? Para Freud, como decíamos, es un ordenamiento de la realidad. Para Lacan tiene que ver con la realización de la realidad, ¿no? La reproducción, el hecho de crear cierta realidad. El fantasma crea esa realidad, ¿no? La realidad del neurótico es fantasmática. Podríamos distinguir incluso en Lacan dos fantasías, ¿no? Dos fantasmas. Dos fantasías, la fantasía del neurótico, que sería el paréntesis, ¿no? El S barrada, el losange y una D, que les voy a dejar por aquí arribita. Ese fantasma o esa fantasía es la fantasía neurótica. Y por otro lado tendríamos la fantasía propiamente dicha, que sería el S barrado, que se los dejo por acá, el losange y el objeto A minúscula, ¿no? Entonces, el primero, justamente, es como el paciente llega a consulta, ¿no? Este fantasma neurótico, esta fantasía neurótica, es con la que llega el paciente. Es justamente la confusión que tiene el neurótico, ¿no? Con respecto a la demanda del otro. Y vamos a ver un poco lo que dice Lacan en su versión del sujeto. Déjenme encuentro la página. La tenía aquí. Ahí está. Aquí está. ¿No? En su versión del sujeto dice: solo nuestra fórmula del fantasma, solo nuestra fórmula de la fantasía, permite hacer aparecer que el sujeto aquí se hace instrumento del goce del otro. Más abajo dice: el neurótico, en efecto, histérico, obsesivo o más radicalmente fóbico, es aquel que identifica la falta del otro con su demanda, ¿no? Resulta de ello que la demanda del otro toma función de objeto en su fantasma. Es decir, que su fantasma se reduce a la pulsión. Entonces, justamente, esta formulita de aquí arriba que les pongo, ¿no? El S barrada y enfrente de la D mayúscula,
implica justamente un malentendido, el malentendido con el que el paciente llega. Y termina reduciéndolo a la pulsión, ¿no? Por eso justamente podemos decir que el fantasma, la fantasía, tiene esta posibilidad o esta característica, mejor dicho, de que es repetitiva, es algo que se está repitiendo constantemente. Ahora bien, lejos de la demanda, de la pulsión, ¿no? que Lacan escribe con esta fórmula, tenemos al otro fantasma, propiamente dicho, esta otra fantasía, ¿no? Ahora, les decía hace un momento que con Freud las cosas están ordenadas, también con Lacan, ¿no? El fantasma tiene el papel de la conformación de la connotación de la realidad, perdón, ¿no? Termina siendo una especie de axioma, en donde justamente es un enunciado que se da por verdad, ¿no? Lo que pasa, un axioma termina siendo eso, un enunciado postulado como verdad, el cual justamente necesita de otros enunciados, de otros axiomas, para ser a sí mismo verdad. Es decir, estaría entonces esta fantasía inaugural, por decirlo así, o esta gran fantasía, la cual requiere de otras fantasías para que esta misma soporte o demuestre la fantasía primera. Lo cual no quiere decir que solo hay una fantasía o un fantasma. Puede haber justamente algunos otros los cuales estén justo conectados, ¿no? Entonces, lo principal que debemos entender con la fantasía freudiana y la fantasía lacaniana es la distinción. De un lado, hay un versus de realidad psíquica y realidad fáctica, ¿no? Por lo tanto, con Freud, la fantasía va a ayudar a ordenar el mundo. Hay un mundo que se ordena. Y por el otro lado, con Lacan, la fantasía lo que va a hacer es crear, producir el mundo que le rodea. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Simplemente, tiene más explicación, pero simple y llanamente porque en Lacan no hay metalenguaje, no hay verdad de la verdad, no hay otro del otro. Y en Freud sí lo hay, ¿no? Hay una realidad fáctica, la cual no podemos tener totalmente acceso, ¿no? Entonces hay una verdad oculta ante ciertas cosas y por el otro lado no la hay. Justamente esa es la distinción principal entre la fantasía freudiana y la fantasía de Lacan. Bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden suscribirse a Instagram, Facebook y TikTok, también a Patreon. Y no me voy sin antes recordarle que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.